All right. Well, looks like we got a few more people here. Maybe it's just because we're going to talk about the women this time. Muy bien, parece que tenemos más gente hoy porque vamos a hablar de las mujeres hoy. The way that Paul dealt with in Ephesians chapter 5 is he dealt with the women and talked about the roles of the wife before the roles of the husband. En Efesios capítulo 5, Pablo trató primero de las mujeres, de los roles de las mujeres y luego los esposos. Which is the exact opposite of what we've done. Que es lo opuesto a lo que hemos hecho nosotros. And the reason for that is, in my experience over the years, at least in our culture, y la razón por esto, al menos con respecto a nuestra cultura, most problems that take place in the marriage oftentimes take place because of the man. Una gran porción de los problemas en el matrimonio son culpa del varón. I tend to be a little harder on men. Yo tiendo a ser más duro con los hombres. Because God has put so much responsibility on us. Que Dios ha puesto tanta responsabilidad en nosotros. So that's the reason why we dealt with the role of the husband first and the things that he can do to be a better husband and a better father. Por esta razón tratamos primero con los roles del marido y cómo él debe ser mejor marido y mejor padre. But a marriage isn't just made up of one person, right? Pero un matrimonio no se compone de un solo individuo, ¿verdad? Two people. Son dos. Okay. And as there are things that a man can do to be a better husband, a better father, there are things that a woman can do to be a better wife and a better mother. Y tal como hay cosas que el hombre puede hacer para ser mejor marido y mejor padre, también hay cosas que la mujer puede hacer mejor para ser mejor esposa y mejor madre. So I have 4 ideas I want to share with you tonight. Tengo 4 ideas que quiero compartir con ustedes esta noche. We said in the last hour that in many ways the man is the pillar of the family. Hemos dicho en la última hora que en muchas formas el hombre es como columna de la familia. If he is the pillar, then the wife and the mother is the glue. Si él es la columna, entonces la esposa es como el pegamento. There is something vital to the family of the idea of the wife. Hay algo vital en cuanto a la familia con respecto a la esposa. So 4 things I want to share with you ladies to think about in your role in the family. First of all, and this is an inescapable one, there has to be submission. And that's the first idea, submit to him. Tengo 4 ideas que quiero mencionar a las esposas. Y la primera es inevitable y es la sujeción. O sea, él tiene que someterse a él. This is tough. Es duro. In our day and age, the idea of anyone submitting to someone else, it's just not what people want to do. En nuestra edad hoy en día, la idea de sujetarse uno a otro no está de moda. Nadie quiere hacer esto. But we need to understand that this admonition comes squarely from the Word of God. Pero tenemos que entender que esta admonición viene directamente de la palabra de Dios. In Ephesians chapter 5, 22 through 23, Paul gave these instructions. En Efesios 5, 22 y 23, Pablo dio estas instrucciones. Wives, submit to your own husbands as to the Lord. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. And he is the savior of the body. Siendo él mismo el salvador del cuerpo. Therefore, just as the church is subject to Christ, por así como la iglesia está sujeta a Cristo, so let the wives be to their own husbands in everything. También las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Now, this is the admonition from Scripture. Esta es la admonición, la exhortación de las Escrituras. Submission is a part of the role of the wife. La sujeción es parte del rol de la esposa. That means that she brings herself under his authority in the family. Significa que ella se pone debajo de su autoridad en la familia. Right. Now, it may sound so archaic to say that. Quizás suene arcaico decir esto. But the reality is we are all in submission to someone else. Pero la verdad es que todos nosotros estamos sujetos a otros. We submit to God, first of all. En primer lugar, nos sujetamos a Dios, seamos hombres o mujeres. Paul said in 1 Corinthians 11, verse 3, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. But I want you to know that the head of every man is Christ,
Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, The head of every woman is man, la cabeza de la mujer es el hombre and the head of Christ is God. y la cabeza de Cristo es Dios. Even Christ brings himself under the submission to his Father. Aún Cristo se sujeta a su Padre. And we submit to other people all the time. Y nos sometemos a otros todo el tiempo. Raise your hand if you have a boss. Levante la mano si tiene jefe. okay. Está bien, está bien. Okay. Está bien. We bring ourselves under their submission, right? Nos sometemos a nuestros jefes. If you listen to or obey the speed laws when you're coming here, you're submitting to someone else. Si usted obedece las leyes del tránsito al llegar aquí, está sujetándose a otro. If you pay rent, you're submitting to someone Si usted else. paga la renta, está sometiéndose a otro. If you have a mortgage, you're submitting to someone else. Si paga una hipoteca, está sujetándose a otro. So everywhere we go, A donde quiera que vayamos, we submit to someone else. nos sujetamos a otro. And this is important. Y es importante. Why do I submit to someone else? ¿Por qué me sujeto a otro? Because there is order that needs to be established and maintained. Porque hay orden que debe ser establecido y mantenido. If people went ripping up and down Amsterdam at 60 miles an hour, there'd be chaos, Si right? la gente fuera volando por Amsterdam a 60 millas la hora, habría caos. So here's what we need to understand about this whole idea of women submitting to their husbands. Esto es lo que tenemos que entender en cuanto a esta idea de someterse las esposas a sus esposos. It is done so that there may be order within the family. Se hace para que haya orden en la familia. It is functionally necessary. Es necesario funcionalmente. So, at work, if you have a boss, En trabajo, si usted tiene un jefe, un patrón, presumably your boss is a human being. imagino que el jefe es un ser humano. You're of just as much value as a human being as that boss is, right? Usted tiene el mismo valor como ser humano como su jefe. He is not inherently or she more valuable than you are. No es por naturaleza de más valor o ella no es de naturaleza de más valor que usted. But there's order that's maintained. Pero hay orden que se mantiene. So here's what we need to understand about the woman and the man in the marriage relationship. Eso es lo que tenemos que entender acerca del hombre y la mujer en la relación matrimonial. The husband or the father is of no greater inherent value to God than the wife is. El esposo no es de más valor natural que la esposa. From our text in the last lesson, 1 Peter chapter 3, verse 7, she is a fellow heir of God's grace, just as he is. Del texto que leímos en la última lección, la primera carta de Pedro, capítulo 3, de 7, es coheredera ella en el reino. But she brings herself under his authority so that the family may function in an appropriate way. Pero ella se pone debajo de la autoridad de él para que la familia funcione en forma ordenada. Now, there are several things we need to understand. Submission does not mean that the wife cannot give input or advice. Hay varias cosas que debemos entender. La sujeción no significa que la mujer no puede dar consejo. In fact, De hecho, if a man is wise, si un hombre es sabio, he will listen to the advice and the input of his wife. va a escuchar al consejo de su esposa. I will tell you there have been numerous times over the years Yo le voy a decir que ha habido muchos tiempos en los años pasados when I've decided on a course of action for our family and talked to my wife about it. cuando yo he decidido algo en cuanto a nuestra familia y he hablado con mi esposa acerca de la decisión. And as we talked about it, the decision that she thought would be best really was the best decision. Y al hablar me doy cuenta que la decisión que ella ha hecho en cuanto al mejor camino, en verdad ha sido el mejor camino. And if a man is wise, Y si un hombre es sabio, he'll listen to those moments. va a escuchar a este consejo. It does not challenge his authority in the home at all. No es desafiar o retar su autoridad en el hogar. In fact, it doubles the brain power.
Al contrario, hace 2 veces más fuerte el poder del cerebro. Now you have two people thinking about a situation. Ahora hay 2 personas que están pensando en una situación. And so a godly wife who submits, she can give input and she can give advice, and sometimes it's going to be better. And a wise man's going to go, hey, hon, that was great. I'm so thankful you came up with that idea. Entonces una mujer que es sabia sí debe dar su opinión, debe dar su consejo. Y un hombre que es sabio va a pensar, caramba, tiene la razón. Gracias por darme este consejo. And it doesn't mean she can't ask questions. Y no significa que no puede hacer preguntas. I mean, men who walk around with this idea of, I'm the one making the decisions in the family and don't question me, they are missing out on a lot right there. Los hombres que andan diciendo, soy yo que llevo los pantalones en esta familia, pierden mucho al no escuchar el consejo de sus esposas. And they're hurting themselves. Y hacen daño a sí mismos. Because we're acting like, I'm the only one who can make a good decision here, and God's given you someone right next to you who is oftentimes smarter than you are. Están portándose como si fuera así el caso. Yo soy el único que está haciendo las decisiones aquí, y Dios le ha dado a alguien al lado suyo que muchas veces es más inteligente que usted. So, men, Los hombres, encourage your wives to give feedback and encourage your wives by listening to them. anime a sus esposas a dar sus opiniones y escúchelas. When they make a decision that's better than yours, Y cuando ellas hacen una decisión que es mejor que la suya, compliment them on that. que les apoye, les dé un cumplido, Lift them up and let them know how thankful you are. que las eleve y que les deje saber cuán agradecido usted es, That they are there to help you. que ellas están ahí para ayudarle. And what happens then is the wife begins to feel more valued. Lo que pasa entonces es la esposa siente más valor, She's happier. está más feliz. In my experience as a husband and my experience in watching marriages over the years, Mi experiencia como marido y mi experiencia al observar los matrimonios a través de los años is that it is easier for a woman to submit when she knows that she's been hurt. ha sido que es más fácil que una mujer se sujete cuando tiene confianza de que ha sido oído. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Any of us, especially when we're not in the position to make decisions, as long as we feel like we've been hurt, Cualquiera de nosotros, aunque no estemos en la posición para hacer la decisión, al menos si tenemos confianza de que nos han escuchado, so speak up. estamos felices. Entonces, que hable. And men, encourage it. Y hombres que animen esto en su hogar. So let me just close with this point before we move on. Déjeme terminar con este punto antes de seguir. Make sure when you submit in heart and not just in action. Asegúrese que al sujetarse usted, que lo haga de corazón y no solamente de acción. There are a couple of proverbs that have been insulting to women over the years, and I think at the heart of this issue is how we look at it. Hay un par de proverbios que a través de los años han hecho que las mujeres se sientan insultadas, pero podemos fijarnos bien en ellos. So the psalmist, the proverb writer said, better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Dice el escritor de Proverbios, mejor es estar en el desierto que con mujer rencillosa y molesta. Now look, men can be angry and contentious. Fíjense, los hombres pueden ser rencillosos y contenciosos. So why is he hating on the women? Y entonces, ¿por qué está dando a la mujer? And I think this is the reason Y why. yo creo que esta es la razón. A woman can decide that she's going to submit, Una mujer puede decidir que va a sujetarse, but she's going to let him know pero ella le va a dejar saber that she didn't like the decision. que no le ha gustado la decisión. And if it blows up in his face, she's going to remind him. Y si resulta un desastre para él, le va a hacer recordar. I think that's what this is talking about. Yo creo que de esto se trata el texto. Don't just say, oh, well, I'm submitting to him, No diga solamente, bueno, estoy sujeta a él, but you're throwing it back in his face all the time. pero entonces quiere hacerle recordar de sus fracasos. So I know this is a
a difficult thing for women. Yo sé que es algo difícil para la mujer. And I'll just say this to you men because it took me a while to figure this out. Y yo voy a decir esto a los hombres porque me costó tiempo aprender esto. When a woman submits herself to her husband, Cuando una mujer se sujeta a su marido, she is surrendering power. ella está como si fuera entregando poder And that can make her feel very helpless. y puede hacer que ella se sienta muy vulnerable. When a man understands that, Cuando un hombre entiende este punto and he communicates to her that he's seeking to protect her y comunica con la esposa que él quiere protegerla and respect her y respetarla and listen to her, y escucharla, then that puts her in the position where it's easier for her to submit. entonces todo esto hace que le sea más fácil que se sujete a él. When a man puffs his chest out and says it's my way or the highway, Cuando un hombre extiende el pecho y dice es mi camino o ningún camino, you're not going to have a happy marriage. no va a haber un matrimonio feliz. So make it easier for her to submit. Entonces haga que sea más fácil que ella se sujete. So in this process of submitting, I just ask you ladies, focus on the task that you need to accomplish. En cuanto a esta idea de someterse o sujetarse, hermanas, por favor, que se fije en la tarea que está delante de usted. In Titus chapter 2, verses 4 through 5, Paul said this: En Tito 2, 4 y 5, Pablo dice lo siguiente. To older women, Está hablando a las ancianas, they admonish the younger women to love their husbands, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, love their children, a que amen a sus hijos, to be discreet, a ser prudentes, chaste, puras, homemakers, hacendosas en el hogar, amables, obedient to their own husbands, sujetas a sus maridos, that the word of God may not be blasphemed. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. So men have a lot of responsibility placed upon them to lead the family. The wife and the mother is there to submit so that she can help the family. Entonces los hombres tienen una gran responsabilidad al ser cabeza en la familia y ahí está la esposa para someterse a él y ayudarle. So that brings us to our second idea. Y esto nos lleva a la segunda idea, Submit to him, someterse a él, help him. ayudarlo. In Genesis chapter 2, verse 18, Génesis 2:18. so the Genesis account gives us in more detail the creation of man and the creation of woman. El relato de Génesis da más detalle en cuanto a la creación del hombre que la de la mujer. Every creature had a mate, male and female. Cada criatura tenía su compañera. And Adam had to name all of them, and so all the creatures came before him. Entonces Adán tuvo que dar nombre a todos los animales, todas las criaturas que vinieron antes de él. Then we have a really curious exchange that takes place. Y tenemos un intercambio muy curioso. God said, "It is not good that man should be alone." Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Now, did God just think about that? ¿Eso le llegó a la mente de Dios así repentinamente? I mean, was that an oversight on God's part? Que fue algo que Dios había pasado por alto. And God just said, "Oh, I forgot to make a woman." Me olvidé de hacer una mujer. Male and female of every animal came before Adam, and he named them. So what's going on here? Había entre todos los animales varón y hembra o macho y hembra. ¿Pero qué pasa aquí entonces? I think the answer is this. Yo creo que esta es la respuesta. Adam needed to realize he needed somebody else. Adán tuvo que darse cuenta de que necesitaba a alguien. Men have the tendency to think that we can do everything on our own. Los hombres tienen la tendencia de pensar poder hacer todo solos. We don't need any help. No necesitamos ayuda. We can fix anything. Podemos reparar cualquier cosa. We can do anything. Podemos hacer cualquier cosa. And God wanted Adam to realize you need someone else too. Y Dios quería que Adán se diera cuenta de que necesitaba él alguien también. In fact, some have suggested that this idea of a helper is the idea of an essential helper. Algunos piensan que esta idea de ayuda idónea es la idea de ayuda esencial.
It's not the idea of someone just sort of giving you a little help here. No es la idea de alguien que le va a dar un poco de ayuda de vez en cuando. It's the idea of you've got to move a sleeper sofa and you've got to have some help, right? Es la idea que usted tiene que mover un sofá cama y necesita la ayuda de alguien para hacerlo. You can't do that on your own. Usted no puede hacerlo solo, There's no way. de ningún modo. And Adam needed to know there was an essential helper that he needed. Y Adán debía entender que había un ayudante esencial que necesitaba. This does not mean it's wrong to be single, No significa que es malo en sí ser soltero, but it does mean for the larger purpose of humanity, man needs woman. pero sí significa que para el propósito grande de la raza humana no es bueno que el hombre esté solo, necesita de ayuda idónea. And in the family, she is to be there to help him. Y en la familia ella debe estar ahí para ayudarle. She is to help him with the family goals. Debe ayudarle con las metas familiares. She is to help him sometimes with financial goals. Debe ayudarle con las metas financieras. Some women keep the books. Algunas mujeres cuidan de los libros. A woman, while she's taking care of the home, may work outside of the home. Puede ser que una mujer, al ser cuidadosa de su casa, también trabaje fuera del hogar. She is to help him with spiritual goals. Debe ayudarle con las metas espirituales. As a man who had 3 daughters, Como un hombre que ha tenido 3 hijas, I will tell you my wife was a greater spiritual influence on the children in trying to help them learn how to be a young woman than I was. yo le voy a decir que mi esposa tenía más influencia en ellas en cuanto a cómo enseñarlas a ser mujeres cristianas que yo. So she steps in there and she helps him, and she helps him to do good things. Entonces ella acepta ayudarlas y las ayuda a hacer buenas cosas. I've known a lot of men over the years who had a lot of valuable points to them. Yo he conocido a algunos hombres a través de los años que han tenido buenos atributos, And they were made better by a godly wife. pero han sido mejorados por sus esposas piadosas. I'm horrible about writing letters. Yo soy horrible en cuanto a escribir cartas. I mean, horrible is a compliment. I La am palabra so bad. horrible es un cumplido porque soy peor que horrible. My wife writes letters like they're going out of style. Mi esposa escribe cartas como si estuvieran por irse de moda. I mean, it's not like a, hey, thanks a lot. It's like she just sits back and writes a mini book. No es como solamente una línea diciendo hola, gracias. Escribe un pequeño libro. And she's learned to forge my name. Y ha aprendido a falsificar mi nombre. And so somebody will come up and go, hey, thanks for that birthday card. Y algunos vienen a mí y dicen, gracias por la tarjeta de cumpleaños. I don't have a clue what they're talking Y no about. tengo ni idea de qué hablan, But I say, you're welcome. pero digo, de nada. And so that's a real light way that she helps me. But she does help me a lot. Es una forma sencilla en la cual me ayuda, pero me ayuda mucho. So ladies, when you see deficiencies in your husband, Entonces, esposos, cuando ven deficiencias en sus maridos, this is a way for you to step into his life and help him to do what needs to be done. así usted puede entrar en sus vidas, en su vida y ayudarle con lo que se necesita hacer. And when these goals are accomplished and you helped him, Y cuando se logran estas metas y usted le ha ayudado, he's successful, él es exitoso, but you're successful too. pero también usted es exitosa también. This is real cool. Proverbs chapter 31, Este es muy chévere. Proverbios capítulo 31, verses 28 through 29. versículos 28 y 29. Her children rise up and call her blessed. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Her husband also, and he praises her. También su marido y la alaba diciendo, Many daughters have done well, muchas mujeres han obrado con nobleza, but you excel them all. pero tú las superas a todas. And in the previous verses, we were told that her husband sits at the gates. Y en los versículos anteriores hemos visto que su marido se sienta ahí en la puerta. This was in the position of an elder of the city. Estamos hablando de tener el puesto de anciano de la ciudad. I want you to realize how important she was to his role. Pero quiero que usted entienda cuán importante era ella para su puesto, su rol. And he lifts her up. Y él la levanta.
And the children do too. Y las hijas lo hacen también. Los hijos lo hacen también. So there's nothing bad about this, guys. No hay nada malo en cuanto a eso. She is working so that her husband is successful in his goals for the family, and she's successful. Ella está obrando para que las metas de él para la familia tengan éxito y ella a la vez es exitosa. So help your husband. Entonces, ayude a sus esposos. All right, so let me just give you a little practical advice. Ahora un consejo práctico. And this goes along with don't be contentious. Y eso acompaña la idea de no ser contenciosa. Don't be argumentative. No sea discutadora. I'm going to give you the 8 most important words you can ever learn as a wife. Yo le voy a dar las 8 palabras que son las más importantes como esposa. It's 9 words in Spanish. 9 en español. Okay, so I can be a little strong-willed sometimes, Yo puedo and a little selfish. Yo puedo tener una personalidad fuerte a veces y a veces algo egoísta. So, sometimes we go to somebody's house and they have a big TV. A veces vamos a la casa de alguien y tiene un televisor grandote. I come back and go, we need to get a bigger TV. Y yo vuelvo a casa y digo, necesitamos nosotros un televisor más grande. And it's always we need, right? Y We siempre es need. necesitamos, nosotros necesitamos. And you know what? Ladies, this is what a man wants. Damas, esto es lo que el hombre quiere. He wants resistance. Quiere la resistencia. He wants her to start saying, this is the reason why we can't, because he's already worked out in his mind all the reasons why we can't. Lo que él quiere es que ella diga, pero no podemos por las siguientes razones, porque él ya tiene elaborado en su mente, porque sí se puede. And so if you argue with a man, you're playing into his hands. Entonces, si uno discute con un hombre, ya está haciendo lo que él quiere que se haga. And I don't know when it was, Y yo no sé cuándo pasó esto, but at some point I realized how brilliant my wife was. pero en algún punto de mi vida llegué a entender cuán brillante que es mi esposa. Because when I would bring something up like a new TV, Porque cuando mencioné algo como un nuevo televisor, she would say this, ella decía esto: whatever you think is best for the family. lo que creas tú que es mejor para la familia. Okay, so you see how brilliant this is? ¿Usted ve cuán brillante que es esto? Because she's not arguing with me. Porque no está discutiendo conmigo, She's not saying why we shouldn't do it. no está diciendo por qué no debemos comprar un nuevo. She's helping me think about my role as the leader of the family. Me está ayudando a pensar en mi rol como líder de la familia. Now, I'm not arguing with anybody. Ahora, yo no estoy discutiendo con nadie. She's placed the responsibility solely on my shoulders. Ella ha puesto la responsabilidad por encima de mis hombros. And she's saying, I'll go along with whatever you think is best for the family. Y está diciendo, yo acepto cualquier cosa que sea mejor para la familia. It took me a long time to get a bigger TV. Me costó bastante tiempo conseguir un televisor más grande. But, when it finally hit me, I thought, oh, she's brilliant. Pero cuando por fin me di cuenta, dije, ella es brillante. Because she's not being contentious, Porque no está siendo contenciosa, but she's helping me make a better decision. pero me está ayudando a hacer una mejor decisión. So, you ladies, Entonces ustedes, damas, learn that lesson aprendan esta lección. and help your husband. Así puede ayudar a su marido. Third idea, La tercera idea, love him. amarlo. All right, so you think, well, this is like a given, right? You're just supposed to love your Es husband. algo dado, usted diría. Ya, uno está supuesto a amar a su marido. And so you're married. The husband loves the wife loves the husband. Entonces, ustedes están casados. El esposo ama a la esposa y viceversa. Titus chapter 2, verse 4. Tito 2:4. So they admonish young women to love their husbands, to love their children. Las ancianas que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. But this is what's interesting. Pero esto es lo interesante. The love that a wife is to give to her husband, El amor que la esposa debe dar a su marido and the love that a husband in Ephesians 5 is to give to his wife, y el amor que el marido debe dar a su esposa en Efesios 5, it's not the same Greek word. no estamos hablando de la misma palabra griega.
A husband is to agapeo his wife. El marido debe agapearlos como si fuera a su esposa. That speaks of his sacrificial love for her. Está hablando de su amor sacrificial para ella. He is thinking about her. He's aware of her. He's making every decision based upon her. Está pensando en ella. Está haciendo sus decisiones en base del bienestar de ella. But the wife's love is a philandro love. Pero el amor de la esposa, como se describe aquí, es un amor que se emplea la palabra fileo para describirlo. Her love is a tender love. Es un amor tierno. It is a nurturing love. Es un amor que nutre. She is to think fondly of him, and she's to be considerate of him. Debe pensar de él en forma cariñosa y considerarle a él. So you think about this. You think, well, why is it that husbands are supposed to be sacrificial in their love, but the wife is to be tender? And I'll suggest just a few ideas. Pero quizás uno piense, ¿por qué es que el marido debe tener un amor sacrificial y ella debe tener un amor tierno? Les voy a dar algunas ideas. Men don't like to admit this, but men have very fragile egos. Los hombres no quieren admitir esto, pero tienen egos que son muy frágiles. Men can accomplish a lot of things, but they are looking for some sense of validation. Los hombres pueden lograr mucho, pero siempre están buscando algún sentido de ser de validación, no sé, de ser validados. I think the instruction is Yo creo que la instrucción es that women are supposed to think about lifting their husband up to help him to be stronger and more godly. que las esposas deben ayudar a sus maridos a elevarlos y así hacer que sean más aceptables delante de Dios. She knows that his ego can be very fragile, so she's tender with him. Ella sabe que su ego puede ser algo muy frágil y por tanto es muy tierna con él. And so she seeks to be very careful with him and giving him attention. She seeks to devote herself to him, to watch after him, to lifting him up in every way. Entonces ella tiene mucho cuidado en su forma para dedicarse a él y es le trata de ayudar en forma muy suave. So she thinks about him and she loves him. Piensa en él y le ama. All right, last word, the lesson will be yours. La última palabra y entonces terminamos el mensaje. She is to respect her husband. Ella debe respetar a su marido. Ephesians chapter 5, verse 33. Efesios 5:33. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. And see that the wife respects her husband. Y que la mujer respete a su marido. These last 2 points are so closely related to each other. Estos últimos dos puntos son tan relacionados el uno con el otro. Love and respect your husband. El amor y el respeto hacia el marido. By respect, we mean you honor him. Al hablar de respeto, estamos hablando de honrarlo. You lift him up. Le eleva. Just as the husband's primary responsibility is to love her, she is to respect him. Tal como la responsabilidad primaria del marido es amarla a ella, la de ella es respetarlo a él. We are told that Sarah called her husband Abraham Lord. Nos dice en la Biblia que a Sara llamó a su marido Abraham Señor. And that was communicating her respect for him. Y eso fue para comunicar su respeto para con él. But how do you need to make sure you respect your husband? Let me just give you a couple of things to think about. Pero ¿cómo usted puede asegurarse de que respeta a su marido? Le voy a dar un par de cosas. All right, there may be a lot of things that are respectable about your husband. Puede haber muchas cosas respetables con respecto a su marido. But maybe you're married to a man who is not very respectable. Pero quizás usted se encuentre casada con un hombre que no es muy respetable. Think and pray about one thing that you can lift him up in. Piense usted y ore usted en una cosa que usted puede hacer para elevarlo. Things, then throw them all at him. Entonces, si hay varias cosas que usted puede hacer para elevarlo, que lo dé todo. But if you can only think of one thing you can respect him over,
Pero si usted piensa en una sola cosa por la cual usted puede respetarlo, beat him over the head with that one thing. que le dé duro con esta cosa de que sí puede respetar. So we've got a woman in our congregation who's married to a man who's not a Christian. Tenemos a una hermana en la congregación casada con un marido que no es cristiano, And he was an alcoholic. alcohólico, But she's had a lot of mental problems over the years. y ha sufrido muchos problemas mentales a través de los años. And I'll tell you what, that guy has stood by her the whole time. Y yo le quiero decir que aquel hombre ha estado al lado de ella durante todo el tiempo. I've seen a lot of Christian husbands that he outdoes in his devotion to her. Yo he notado que él gana a muchos maridos cristianos con la devoción que ha demostrado para con ella. And you know what she does? ¿Sabe lo que ella hace? She talks about how devoted he is to her all the time to him. Ella habla de cuán él se dedica a ella todo el tiempo. She lets him know that she doesn't know where she would be if he weren't there with her to take care of the way he does. Ella le deja saber que no sabe dónde estaría si no estuviera él al lado de ella. If your husband works hard, then lift him up. Si su marido trabaja duramente, que le eleve por eso. If your husband is a spiritual leader, lift him up. Si su marido es líder espiritual, que le eleve por eso. If he cares for your children or your family, lift him up. Si quiere mucho a sus hijos o a su familia, que lo eleve por eso. And let me tell you this is how shallow men are. Y déjeme decirle, eso es lo superficial que son los hombres. You stroke our ego a little bit, Sí. we're going to blossom. Si usted nos da cumplidos, vamos a florecer. And you're going to find that guy's cutting the grass more, Y va a encontrarse que ese hombre va cortando más la grama. taking out the trash. Ya está sacando la basura. So find one thing that you can say, hey, I love you. I love this about you. Entonces And lift him busque up. aunque sea una cosa por la cual usted puede elevarlo y decir, yo te amo por eso. Okay. Speak highly of him to other people. Que hable bien de él con otros. One of the worst things you can do Una de las peores cosas que usted puede hacer is run your husband down in front of other people. es tumbar a su marido frente a otros. So I was preaching for a couple of years in a particular congregation, and there was a couple that we spent some time with. And one of the things I noticed was whenever we were in a group, she would start making fun of her husband. Yo predicaba en cierto lugar y andábamos bastante con una pareja y me di cuenta que una de las cosas que ella siempre hacía al estar nosotros en un grupo era como burlarse un poco de él. Fairly accomplished man. Era un hombre que había logrado mucho. She would talk about how stupid he was and how silly he was and the mistakes that he made. Pero ella hablaba siempre de lo estúpido que era, de lo tonto que era. And he'd laugh and, yeah, that's true, I did that. Y él se reía y dijo, sí, es verdad, hice aquello. And I moved away, and I got a phone call one day, and they got divorced. Y ellos se mudaron a otro lugar y alguien me llamó y me dijeron que ellos se han divorciado. I called them up, and I said, what's going on? Y los llamé y les pregunté, ¿qué pasa? You know, you were married for like 20 plus years. Hace 20 y pico de años que están casados. He said, Mark, I had enough. Y él me dijo, Marcos, ya no pude soportar más. Lift your husband up in front of other people. Eleve a su marido delante de otros. Especialmente In front of, don't run him down to your parents. no le tumbe delante de sus padres. Porfirio, Manuel, okay. Sierra has spoken very highly of your son. Bueno, Porfiria sí él ha hablado muy bien de su hijo y Tito también. Yo digo, bueno, You run your husband down to your parents,
Porfirio, ¿usted trata de humillar a su marido frente a sus padres? You may work it out with him, but they're not going to forget it. Puede ser que lo arregle con ellos, pero él no lo va a olvidar. So speak highly of your husband to other Hable bien de su marido con otros. people. And don't compare him to other people. Y no lo compare con otros. Don't compare what he makes to what other men make. No compare lo que él gana con lo que ganan otros hombres. Don't compare what he does to other men, No compare lo que él hace con lo que hacen otros hombres. because again, he's got a fragile ego. Por otra vez, él tiene un ego muy frágil. You lift him up and respect him, Que le levante, que le respete. then you're going to get him to grow more and more. Así le va a ayudar a crecer más y más. And that's what happens in marriage. Y es lo que pasa en el matrimonio. Husband, wife, El marido y la esposa they grow. crecen. They become more when they're encouraged of what God would have them to be. Y se animan mutuamente para llegar a ser lo que Dios quiere que sean. So, ladies, Entonces, hermanas, to damas, make our families better, para que se mejoren nuestras familias, submit to your husband, sométese a su marido, help your husband, ayude a su marido, love your husband, ame a su marido, respect your husband. respete a su marido. Let's go to God in prayer. Oremos. Father, as we open up your word, Padre, al abrir tu palabra, we are so challenged. estamos retados en ella. Men and women, Hombres y mujeres, the things that we find in your word are so unlike everything we see around us. las cosas que vemos en tu palabra son tan diferentes de lo que vemos alrededor de nosotros. And sometimes in our hearts, we know that your way is always right, Y a veces en nuestros corazones sabemos que tu camino siempre es el correcto, but it is so hard to do this. pero aún así es difícil llevarlo a estar en él. Give us, as your people, the strength. Danos fuerza como tu pueblo And may we have the wisdom to embrace your teachings. y que tengamos la sabiduría para aceptar de todo corazón tus enseñanzas. So that radiating out from this group at West Harlem, Para que saliendo de este grupo aquí en West Harlem, families may be so strengthened that they begin to influence other families that they impact. que las familias sean esforzadas tanto que lleguen a tener un impacto en otras familias. May we stop fighting with one another as families. Que dejemos de pelear los unos con los otros como familias Start fulfilling our roles y comenzar a cumplir con nuestros roles, nuestros papeles and find something wonderful in family and in marriage. y así encontrar algo maravilloso en la familia y en el matrimonio. May we lift you up before others Que te elevemos delante de otros and find the joy that you would have us to find here. y encontrar el gozo que quieres que encontremos aquí. In your Son's name we En el pray. nombre de tu Hijo oramos. Amen. Amén.